Cuando mi nuera destruyó mis regalos. No grité. No lloré. Sonreí. No porque no doliera, sino porque aprendí hace mucho tiempo que a veces el silencio es la única arma que te permiten llevar. Me quedé allí, sosteniendo papel roto entre mis manos. Pedazos de algo que había hecho con amor, esparcidos por el suelo. La habitación estaba llena. Familia. Risas. Voces superpuestas unas con otras. Y aún así, en ese momento, nunca me había sentido tan invisible. Alguien rió, demasiado fuerte. Alguien susurró, no lo suficientemente bajo. Mi nuera me miró directamente y se encogió de hombros. Como si no significara nada. Como si yo no significara nada. Esa sensación conocida se apretó alrededor de mi pecho. La que sientes cuando te das cuenta de que ya no te respetan. Solo te toleran. Así que sonreí de todos modos. Una sonrisa pequeña. Cuidadosa. Ensayada. La clase de sonrisa que las mujeres mayores aprenden. Después de años de tragarse palabras que nadie quiere escuchar. Porque en ese momento yo no sabía que esta pequeña humillación, este instante que más tarde todos fingirían no recordar, era el comienzo de algo que sacudiría a nuestra familia. Algo que nadie esperaba. Ni siquiera yo. Antes de continuar, déjame decirte quién te está hablando. Mi nombre es Abuela Rosa. Gracias por sentarte conmigo. Por regalarme unos minutos de tu tiempo. Si mi historia te resulta familiar. Si te recuerda algo que has vivido. Por favor suscríbete. No por mí. Sino para que historias como esta lleguen a personas que han aprendido a sonreír a través del dolor. Y dime en los comentarios. ¿Desde dónde me estás escuchando? Y si cargas con una herida silenciosa propia, compártela. No estás sola, mija. Ahora déjame llevarte atrás. Al lugar donde todo esto realmente comenzó. Soy una mujer vieja ahora. Mi cabello es gris. Mis manos tiemblan algunos días. Pero mi memoria es aguda. Vivíamos en un pequeño pueblo en la parte hispana de los Estados Unidos. Un lugar donde la gente todavía dice hola. Y toca tu puerta con comida. Cuando la vida se pone difícil. No era perfecto. Pero era hogar. Estuve casada con mi esposo, Miguel. Durante 47 años. Callado. Fuerte. De esos hombres que hablan poco. Pero lo ven todo. Miguel trabajó en construcción toda su vida. Días largos. La piel quemada por el sol. Los ojos cansados de cargar responsabilidades. Yo crié a nuestros hijos. Cociné. Limpié. Recé. Amé. No teníamos mucho. Pero nuestro hogar era cálido. Lleno de olores a comida y risas. Al menos. Antes lo era. Tuvimos un solo hijo, Daniel. Nuestro orgullo. Nuestro milagro. Cuando creció, se casó con una mujer llamada Claudia. Al principio, me esforcé mucho por recibirla bien. De verdad lo hice. Era joven. Hermosa. Siempre en su teléfono. Siempre en otro lugar, incluso cuando estaba en la habitación. Me llamaba Rosa. Nunca, mamá. Nunca, abuela. Dolía. Pero me dije a mí misma que el mundo había cambiado. Le llevaba regalos. Cosas pequeñas. Cosas pensadas con cariño. Una bufanda. Una vela. Galletas hechas a mano. Ella sonreía. Pero sus ojos seguían distantes. Miguel solía decirme. Déjala, vieja. Solo es diferente. Así que me quedé callada. Otra vez. Y otra vez. Vivíamos bajo el mismo techo. Pero en mundos muy distintos.
Y mujeres como yo. Aprendemos a quedarnos en silencio. Para mantener la paz. Los regalos que llevé ese día. No eran caros. Había ahorrado de mi pensión. Las monedas caían despacio dentro de un frasco. Una por una. Compré algo pequeño para cada uno. Algo significativo. Para Claudia. Hice un álbum de fotos. Imágenes familiares. Momentos congelados en el tiempo. Sonrisas que alguna vez se sintieron reales. Quería que se sintiera incluida. Que supiera que pertenecía. Cuando lo abrió, su sonrisa desapareció. Luego se rió. ¿Y por qué querría esto?, dijo. Esto es pura basura vieja. Arrancó una página. Luego otra. La habitación se congeló. Solo por un segundo. Luego alguien se rió. Me ardían los oídos. Los dedos se me entumecieron. Miré a Daniel. Mi hijo. No dijo nada. Desvió la mirada. Ese silencio dolió más. ¿Alguna vez has estado en una habitación llena de gente? ¿Y te has dado cuenta de que nadie está de tu lado? Me preguntó. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías hablado? ¿O habrías sonreído como yo? Dímelo. Porque lo que pasó después lo cambió todo. Miguel estaba sentado en su silla. Callado. Observando. Yo no sabía entonces que se movía dentro de su corazón. Solo sabía que mi sonrisa empezaba a temblar. Me agaché y recogí los pedazos. Despacio. Con cuidado. Como si todavía importaran. Claudia puso los ojos en blanco. Relájate, dijo. Es solo papel. Solo papel. Pero no lo era. Era mi tiempo. Mi amor. Mi esperanza. Esa noche no dormí. Miré al techo. Escuché a la casa respirar. Sentí a Miguel moverse a mi lado. Quise hablar. Pero cuando envejeces, empiezas a creer que tu voz ya no importa. Lo que no sabía era que Miguel también estaba despierto. Pensando. Recordando. Decidiendo. Y no sabía que el anillo en su dedo, el que nunca se quitaba, estaba a punto de revelar una verdad para la que nadie estaba preparado. Esa noche, la casa se sentía diferente. No más ruidosa. No enojada. Solo, pesada. Ese tipo de peso que se instala en el pecho. Y hace que cada respiración se sienta como un esfuerzo. Miguel yacía a mi lado. De espaldas a la pared. Podía oír su respiración. Lenta, firme. Pero lo conocía demasiado bien. Cuando un hombre como Miguel se queda callado, no es paz. Es presión. Cerré los ojos e intenté dormir. Pero mi mente seguía repitiendo el sonido del papel rasgándose. Las risas que siguieron. Los ojos de mi hijo, fijos en el suelo. Y volvió la pregunta. La que me había hecho durante años. ¿Qué hice mal? Cociné sus comidas. Lavé su ropa. Cuidé a sus hijos. Me tragué mis opiniones. Y aún así, me sentía como una invitada. Durmiendo en la casa de otra persona. En la oscuridad, junté mis manos. Y susurré una oración. Dios mío. Dame paciencia. Porque la paciencia era lo único que nadie podía quitarme. La mañana llegó demasiado pronto. Siempre lo hace. Me desperté antes que todos. Los hábitos viejos no desaparecen. Preparé café. El olor llenó la cocina. Cálido y familiar. Por un momento, todo fingió ser normal. Me quedé en el fregadero, viendo cómo la luz del sol entraba por la ventana. Recordé a Daniel cuando era niño. Sentado en esa misma mesa.
con las piernas colgando, preguntándome por qué el cielo cambiaba de colores. En aquel entonces, me miraba, como si yo supiera todas las respuestas. Ahora, apenas me miró. Claudia entró a la cocina. Teléfono en la mano. La mirada ya en otro lugar. Se sirvió café. Sin decir una palabra. Esperé. Luego hablé en voz baja. ¿Dormiste bien? Ella asintió. Seguía desplazándose en la pantalla. Las palabras que quería decir subieron en mi pecho. Sobre el álbum. Sobre la risa. Sobre cuánto dolió. Pero se sentían demasiado grandes. Demasiado peligrosas. Así que me las tragué. Miguel entró al final. Besó mi mejilla. Una vez, con suavidad. Ese pequeño gesto me dio apenas la fuerza suficiente para quedarme ahí un poco más. Pasaron los días. No se dijo nada. Así sobrevivía el dolor en nuestra casa. Ignorado. Hasta que aprendía nuestras rutinas. Claudia actuaba como si nada hubiera pasado. Daniel se mantenía ocupado. Los niños reían y corrían, sin notar las grietas bajo sus pies. Yo seguía en movimiento. Cocinando. Limpiando. Sonriendo. Pero algo dentro de mí había cambiado. Empecé a notar cosas que antes fingía no ver. Como Claudia me corregía frente a otros. Como suspiraba cuando yo hablaba español. Esto es Estados Unidos, dijo una vez. Habla inglés. Yo asentí. Aunque el español era el idioma de mi corazón. Miguel también lo notó. Se quedaba más en casa. Se sentaba en silencio. Observaba. A veces lo sorprendía mirando a Claudia, con algo más oscuro que tristeza en los ojos. Una tarde, mi vecina Carmen pasó a verme. De mi misma edad. Viuda. Lengua afilada. Corazón suave. Se sentó conmigo mientras doblaba la ropa. Rosa, me dijo. ¿Por qué dejas que te traten así? Me encogí de hombros. ¿Qué opción tengo? Ella se inclinó más cerca. Tú criaste a ese muchacho, dijo. Mereces respeto. Sus palabras me siguieron. Mucho después de que se fue. Pero el respeto se sentía como algo reservado para otras mujeres. No para alguien como yo. ¿Alguna vez te has convencido de que el silencio es lo mismo que la paz? Me pregunto. ¿Cuánto tiempo puede un corazón quedarse callado antes de romperse? Dime qué piensas. Porque el siguiente momento abrió la verdad de golpe. Una semana después, hubo otra reunión familiar. La hermana de Claudia vino. Más ruido. Más risas. Yo me quedé en la cocina, donde se esperaba que estuviera. Entonces escuché la voz de Claudia. Fuerte, descuidada. Es demasiado sensible, dijo. Siempre actuando como una víctima. Me quedé inmóvil. Debería estar agradecida de que la dejemos quedarse aquí. Alguien se rió. Que la dejemos quedarse aquí. Las piernas me fallaron. Esta era mi casa. Miguel y yo la habíamos comprado. Hace 30 años. Miré a Miguel. Estaba en el marco de la puerta. Mandíbula tensa. Manos apretadas. Por primera vez, no apartó la mirada. Esa noche. Después de que todos se fueron. Miguel habló. No en voz alta. No con enojo. Firme. Esta casa, dijo. No es una broma. Claudia se encogió de hombros. Estás exagerando. Miguel se volvió hacia Daniel. ¿Eso es lo que tú piensas también? Daniel dudó. Esa pausa fue más ruidosa que cualquier discusión. Miguel asintió lentamente.
Nunca lo había visto así. Algo ya no se estaba sosteniendo. Más tarde, en la cama. Miguel tomó mi mano. No mereces esto, dijo. Las lágrimas llegaron. Calladas, agotadas. Estoy cansada, susurré. Él apretó mi mano. Yo también. En ese momento. Entendí algo que antes no. Ya no estaba sola. Miguel había estado callado. Sí. Pero callado no significa ciego. Y todavía no sabía. ¿Qué estaba planeando? No sabía. Que el anillo en su dedo había empezado a pesar. Y no sabía. Que pronto. Todos dejarían de reír. Después. De esa noche. Empecé a notar todo. No porque las cosas empeoraran de repente. Sino porque dejé de mentirme. Cuando pasas años en silencio. Aprendes a apartar la mirada del dolor. Te dices que es normal. Te dices que va a pasar. Pero el dolor no desaparece. Espera. Noté la forma en que Claudia le hablaba a Daniel. Palabras cortantes. Cortes pequeños y precisos. ¿Por qué nunca puedes decidir nada? Eres igual que tu madre. Se rió al decirlo. Como si no hiciera daño. Daniel también se rió. Una sonrisa delgada, cansada. De las que significan rendición. Quise intervenir. Defenderlo. Defenderme. Pero los hábitos construidos durante décadas son más fuertes que el valor. Así que me quedé callada. Otra vez. Miguel observaba desde la distancia. Siempre observando. Había dejado de corregirla. No porque estuviera de acuerdo. Sino porque estaba contando. Yo aún no lo sabía. Los nietos eran mi única luz. Corrían hacia mis brazos cada mañana. Me llamaban abuela, como si fuera un regalo. Con ellos. Me sentía visible otra vez. Les contaba historias en español. Historias antiguas. Historias que mi madre me contaba a mí. A Claudia eso le molestaba. Así no van a aprender inglés correctamente. Dijo una tarde. Yo asentí. Pero mi corazón se quebró un poco. Porque el idioma no son solo palabras. Es memoria. Es pertenencia. Un día, se llevó a los niños el fin de semana. No necesitamos niñera, dijo. Tenemos planes. Planes sin mí. Ese fin de semana. La casa se sintió vacía. Miguel y yo cenamos solos. La misma mesa. Menos ruido. Me miró y preguntó en voz baja. ¿Eres feliz aquí? La pregunta cayó con peso. No lo sé, dije. ¿Y por primera vez? Lo decía en serio. Después de eso, dormí menos. Pensé más. ¿En quién solía ser? En lo lentamente que aprendí a desaparecer. A veces sorprendía a Claudia mirándome. No con enojo. Con molestia. Como si yo fuera un mueble. Estorbando. Una vez, movió mis cosas de la sala. Esto se ve viejo, dijo. No va con el estilo. Mis portarretratos. Mis recuerdos. Lo llevé de vuelta a mi habitación. Ese cuarto se convirtió en mi mundo. Miguel lo notó. Empezó a sentarse conmigo ahí. Sin televisión. Sin teléfonos. Solo silencio. Y el silencio compartido. Puede sentirse como protección. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que el dolor más profundo no es que te griten, sino que te borren lentamente, pedazo por pedazo? Me pregunto. ¿Cuánto tiempo puede vivir alguien? Como si no existiera. Antes de que algo se rompa. Porque el siguiente momento forzó una decisión que ninguno de nosotros podía evitar. Luego llegó el cumpleaños de Daniel. Claudia insistió en una cena grande. Amigos.
Música. Risas. Yo cociné, como siempre. Cuando llegó la hora de comer, había tarjetas con nombres en la mesa. Todos tenían un lugar. Todos, excepto yo. Claudia parpadeó como si apenas se diera cuenta. Oh, dijo. No pensé que quisieras sentarte. Puedes comer después. Después. Miguel se quedó inmóvil. La habitación quedó en silencio. Daniel rió nervioso. A mamá no le importa, dijo. Pero a mí sí. La garganta se me cerró. Aún así, sonreí. Comeré después, dije. Miguel se levantó. No, dijo con calma. Ella come ahora. Claudia puso los ojos en blanco. Estás haciendo un escándalo. Miguel miró alrededor de la mesa. A los invitados. A nuestro hijo. Esto no es un escándalo, dijo. Esto es respeto. Una silla se deslizó hacia atrás. Me senté. Las manos me temblaban bajo la mesa. Miguel se sentó a mi lado. Algo cambió. No frágil esta vez. Fuerte. Después de que todos se fueron. Claudia estalló. Me avergonzaste. Delante de todos. Miguel no levantó la voz. Tú te avergonzaste sola. Daniel intervino. No peleen, dijo. Solo fue un malentendido. Miguel se volvió hacia él. ¿Desde cuándo la falta de respeto se convirtió en un malentendido? Daniel no tuvo respuesta. Los observé. A mi esposo y a mi hijo. Y entendí. Esto ya no era solo sobre mí. Era sobre límites. Sobre dignidad. Y tuve miedo. Porque cuando la verdad sale a la luz, nada vuelve a ser igual. Esa noche, Miguel se quitó el anillo. Y lo colocó sobre la mesa. Despacio. Con intención. Claudia lo notó. Su rostro cambió. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Miguel no respondió. Me miró. Y en esa mirada vi una promesa. Algo venía. Algo definitivo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo. No me sentí pequeña. El anillo quedó entre nosotros. Pequeño. Dorado. Silencioso. Y de alguna manera, más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Lo miré fijamente. Con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Miguel había llevado ese anillo. Todos los días. Desde la mañana en que nos casamos. A través de manos quemadas por el sol. A través de la piel agrietada. A través de 47 años de trabajo y sacrificio. Nunca se lo quitó. Ni una sola vez. Claudia cruzó los brazos. Esto es ridículo, dijo. Estás siendo dramático. Miguel por fin habló. Este anillo, dijo despacio. Significa compromiso. Significa respeto. Y significa protección. Me miró. ¿Y cuando esas cosas se rompen? Continuó. El anillo se vuelve pesado. Daniel se movió en su silla. Papá, dijo. Por favor. Ya es tarde. Miguel no lo miró. No, dijo en voz baja. Ya es tarde para fingir. Algo apretado en mi pecho se aflojó. No era tristeza. Era alivio. Miguel levantó el anillo. Sosteniéndolo con cuidado entre los dedos. Cuando me casé con Rosa, dijo. Prometí estar a su lado. No solo cuando fuera fácil. No solo cuando fuera conveniente. Sino cuando fuera irrespetada. Claudia soltó una risa seca. Es demasiado sensible, dijo. Estás eligiendo sus sentimientos. Por encima de tu propio hijo. Miguel se volvió hacia ella. Estoy eligiendo la dignidad, dijo. Y sí. Estoy eligiendo a mi esposa.
La habitación quedó completamente en silencio. Daniel miró al suelo. Quise acercarme a Miguel. Detener el tiempo. Pero momentos como este no necesitan interrupción. Necesitan testigos. Esa noche, nadie durmió mucho. Puertas que se azotaban. Daniel intentó arreglar las cosas. Nada encajaba ya. Miguel y yo nos sentamos juntos en nuestra habitación. El anillo estaba de nuevo en su dedo. Pero no se sentía igual. Ya no se sentía como costumbre. Se sentía como una advertencia. ¿Estás bien?, me preguntó. Asentí. Tengo miedo, admití. Él también asintió. Yo también. Nos quedamos sentados en la oscuridad. Dos personas mayores. Tomados de la mano. Dejando que la verdad terminara lo que había empezado. A la mañana siguiente. Claudia me evitó. Daniel apenas habló. La casa se sentía tensa. Como si estuviera esperando. Miguel preparó café lentamente. Con intención. Se movía como un hombre. Que ya había contado el costo. Y lo había aceptado. Lo seguí a la cocina. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Me miró. Ahora, dijo. Dejamos de fingir. ¿Alguna vez has sentido el momento en que el silencio por fin termina? No con gritos. Sino con la verdad. Me pregunto. ¿Qué harías si alguien por fin te eligiera? Después de años de verte desaparecer. Porque lo que pasó después hizo imposible negar la realidad. Más tarde ese día, Miguel le pidió a Daniel que se sentara con él. Solo ellos dos. Yo me quedé en mi habitación. Pero escuché sus voces. Bajas. Firmes. Pesadas. Miguel habló de respeto. De familia. De lo que un hombre protege. Daniel lloró. No había escuchado ese sonido desde que era niño. No sabía que era tan grave, dijo. La voz de Miguel se mantuvo calmada. Si lo sabías, respondió. Solo miraste hacia otro lado. Esa frase atravesó la casa. Porque era verdad. Después, Daniel vino a verme. Me abrazó con fuerza. Lo siento, mamá, susurró. Lo abracé. Pero algo dentro de mí permaneció protegido. Porque las disculpas no reconstruyen la confianza. Solo abren la puerta. Claudia nunca se disculpó. En cambio, se volvió más fría. Dejó de saludarme. Dejó de permitir que los niños visitaran mi habitación. Una noche dijo en voz alta. Tal vez ya es hora de que ustedes dos piensen en mudarse. Las palabras fueron deliberadas. Miguel la miró. Esta es nuestra casa, dijo. Ella se encogió de hombros. Las cosas cambian. Miguel sonrió. No con calidez. Con claridad. Sí, dijo. Cambian. Esa noche. Miguel empacó una bolsa pequeña. Mi corazón se aceleró. ¿A dónde vas?, pregunté. A ningún lado, dijo. Todavía. Dejó la bolsa junto a la puerta. Un recordatorio, dijo. De que hablo en serio. Y lo entendí. Esto no se trataba de irse. Se trataba de trazar una línea. Y una vez que existe una línea, alguien tiene que retroceder. No sabía quién. Pero sabía que estábamos cerca. Me quedé despierta pensando en los regalos. El papel rasgado. La risa. Como algo tan pequeño. Inició algo tan grande. La falta de respeto no comienza en voz alta. Comienza en silencio. Y crece cuando nadie la detiene. Miguel la estaba deteniendo ahora. Y mañana. Todo cambiaría. La mañana llegó demasiado silenciosa. Sin puertas azotándose. Sin voces elevadas. Solo el reloj marcando el tiempo.
Y el sonido de pasos cuidadosos. Ese tipo de silencio. Que significa que algo está a punto de romperse. Miguel se despertó antes que yo. Sentí el espacio vacío a mi lado. Antes siquiera de abrir los ojos. Cuando llegué a la cocina. Él ya estaba ahí. Sentado a la mesa. La bolsa pequeña aún junto a la puerta. Se veía cansado. Pero firme. Claudia también estaba despierta. Su rostro tenso. La mandíbula apretada. Daniel se movía entre nosotros. Como un puente bajo demasiado peso. Nadie habló. Serví café. Las manos me temblaban. Odiaba las mañanas así. Mañanas en las que una sola palabra equivocada podía cambiarlo todo. Miguel rompió el silencio. Tenemos que hablar, dijo. Claudia exhaló con brusquedad. ¿Ahora sobre qué? Sobre el respeto, respondió Miguel. Y sobre esta casa. Daniel se sentó lentamente. Yo me quedé de pie. Con la espalda apoyada en la encimera. El suelo se sentía inestable. La voz de Miguel se mantuvo calmada. Casi suave. Esta casa es de Rosa y mía, dijo. Abrimos nuestras puertas para ayudarlos. No para ser borrados. Claudia se rió. ¿Borrados? Estás exagerando. Miguel se volvió hacia mí. Diles, dijo. La garganta se me cerró. Durante años. Me había tragado las palabras. Ahora se negaban a quedarse dentro. Me sentí humillada, dije en voz baja. Cuando destruyeron mis regalos. Cuando la gente se rió. Cuando me dijeron que comiera después. Claudia puso los ojos en blanco. Te tomas todo muy personal. Miguel se puso de pie. Esto se acaba ahora, dijo. El aire cambió. La voz de Claudia se volvió cortante. ¿Y qué? ¿Nos vas a echar? Miguel miró a Daniel. Eso depende, dijo. De si el respeto vuelve a esta casa. El rostro de Daniel se contrajo. No quiero problemas, dijo. Somos familia. Miguel asintió. La familia protege, dijo. No humilla. Los niños estaban en la puerta. Mirando. En silencio. Eso dolió más que cualquier otra cosa. Porque no quería que aprendieran. Esta versión del amor. ¿Te has dado cuenta? De que la verdad solo se siente peligrosa. ¿Cuándo por fin se dice? Me pregunto. ¿Qué harías? Si defender a alguien significara cambiarlo todo? Porque lo que pasó después no fue planeado. Fue emocional. Y no se podía deshacer. Claudia estalló. La estás eligiendo a ella por encima de nosotros, gritó. Miguel no levantó la voz. Estoy eligiendo lo correcto. Claudia agarró sus llaves. Bien, dijo. Nos vamos. Daniel se quedó paralizado. Espera, dijo. Claudia se volvió hacia él. Si no vienes ahora, dijo. Ni te molestes después. Los niños empezaron a llorar. Di un paso al frente. Por favor, dije. No así. Claudia me miró directamente. Esto es tu culpa. Las palabras golpearon fuerte. Pero algo dentro de mí no se dobló. Miguel se colocó a mi lado. No, dijo. Esto es el resultado de decisiones. Daniel se dejó caer en una silla. Necesito tiempo, susurró. Claudia rió, amarga, filosa. Claro que sí. Salió. La puerta se cerró de golpe. El sonido quedó atrapado en las paredes. Los niños se quedaron con nosotros esa noche. Confundidos. Aferrándose. Les hice sopa. Les conté historias. Los abracé fuerte. Miguel observó en silencio. Más tarde, cuando la casa por fin durmió. Susurré. Arruiné todo.
Miguel negó con la cabeza. No, dijo. Todo ya estaba roto. Tú solo dejaste de esconderlo. Ahí fue cuando lloré. No fuerte. No de forma dramática. Los días siguientes fueron pesados. Claudia no regresó. Daniel dormía en el sofá. La casa se sentía dividida. Como una línea trazada en el suelo. Los vecinos murmuraban. La familia llamaba. Algunos me culpaban. Otros estaban con nosotros. Por primera vez, no lo absorbí. Algo dentro de mí se había sentado. No estaba alterada. No estaba enojada. Estaba firme. Una tarde, Miguel y yo nos sentamos afuera, al sol. Debí haber actuado antes, dijo. Negué con la cabeza. Actuaste cuando importaba. Me apretó la mano. El anillo en su dedo. Atrapó la luz. Y entendí. Ese anillo no era solo sobre el matrimonio. Era sobre una elección. Y él había elegido. Pero Claudia no había terminado. Aún no entendía. Hasta dónde podía llegar el resentimiento. Ni qué tan rápido la risa podía convertirse en algo cruel. Eso todavía estaba por venir. Los días después de que Claudia se fue, no fueron tranquilos. Fueron inestables. Daniel vagaba por la casa. Como alguien que había perdido su vida. Apenas comía. Apenas dormía. A veces se sentaba a la mesa, mirando a la nada. A veces lloraba en silencio. Cuando creía que nadie podía oírlo. Lo observaba. Con el corazón de una madre. Lleno de amor. Y lleno de tristeza. Miguel se mantuvo firme. Amable. Pero inmóvil. Este es su camino ahora. Me susurró una noche. No podemos caminarlo por él. Asentí. Aunque cada parte de mí quería hacerlo. Claudia empezó a llamar. No para disculparse. No para preguntar por los niños. Llamaba para acusar. Ella te puso en mi contra. Dijo una vez, en altavoz. Siempre supe que tu madre me odiaba. Yo estaba en el pasillo, escuchando. Miguel se acercó. Y tomó el teléfono con suavidad. No, dijo con calma. Simplemente dejamos de ignorar lo que veíamos. Claudia rió. Se van a arrepentir, dijo. Los dos. La llamada terminó. La casa se sintió más fría después. 2 días después. Llegaron. Familia. Sin invitación. La hermana de Claudia. Una tía. Un primo. Se sentaron en nuestra sala. Como jueces. Ella es anticuada. Dijo uno de ellos. No entiende las familias modernas. Otra sonrió. Debería estar agradecida. De no estar en un asilo. Por un momento. Esa vieja sensación de pequeñez. Volvió a arrastrarse dentro de mí. Miguel se puso de pie. Váyanse, dijo. Ellos lo miraron fijamente. ¿Hablas en serio?, preguntó alguien. Sí, respondió. Esta casa no es un tribunal. Y mi esposa no está siendo juzgada. Se fueron sin decir otra palabra. La risa no lo siguió. ¿Alguna vez has notado cómo la gente se ríe con facilidad? Cuando cree que es intocable. Pero cuando ese poder desaparece, la risa es lo primero que muere. Me pregunto. ¿Qué pasa cuando la burla se encuentra con la responsabilidad? Porque ese momento ya venía hacia nosotros. En silencio. Con intención. Una noche. Daniel por fin habló. Nunca te respetó, dijo. Y yo lo permití. Asentí. Esa verdad pesa, dije. Él se derrumbó. Pensé que quedarme callado mantendría la paz. Miguel se unió a nosotros. La paz sin dignidad.
Solo es silencio, dijo. Daniel escuchó. De verdad escuchó. Una semana después. Claudia regresó. No sola. Trajo amigos. Voces elevadas. Teléfono ya grabando. Quería un espectáculo. Me señaló. Ahí está, dijo. La víctima. Alguien se rió. Miguel dio un paso al frente. Esta es propiedad privada, dijo. Tienen que irse. Claudia sonrió con desprecio. ¿Crees que la gente no sabe? ¿Qué tipo de mujer es ella? Miguel se quitó el anillo. Despacio. Con propósito. Este anillo, dijo. Significa que protejo a mi esposa. Se lo volvió a poner. Y siempre haré eso. La risa se detuvo. Los teléfonos bajaron. Los vecinos observaban. Ahora en silencio. La seguridad de Claudia se le escurrió del rostro. Se veía más pequeña. No poderosa. No divertida. Solo expuesta. Esto no se ha terminado, dijo. Miguel asintió. Tal vez, dijo. Pero hoy sí. Ella se fue. No hubo risas detrás. Esa noche. Daniel tomó su decisión. Me voy a mudar, dijo. Necesito arreglar esto. Pero no aquí. Miguel asintió. Ese es un comienzo. Daniel me abrazó. Lo siento, mamá, susurró. Por todo. Lo abracé. Te perdono, dije. Pero no olvides este sentimiento. Asintió. Cuando la casa por fin quedó en silencio. Me senté sola. Pensé en los regalos. El papel rasgado. La risa. Como la humillación. Había revelado la verdad. Miguel se sentó a mi lado. ¿Estás bien?, preguntó. Sonreí. Sí, dije. Por primera vez en mucho tiempo. Pero en el fondo. Sabía que esto no era el final. Porque las consecuencias. No se anuncian. Llegan despacio. Y nunca piden permiso. Después de que Daniel se mudó. La casa se sintió diferente. No vacía. Solo honesta. No había sonrisas forzadas. Ni pasos cuidadosos. Ni fingir no notar la tensión. Miguel y yo nos movíamos por los días sin prisa. Cocinando juntos. Sentándonos juntos. Hablando más de lo que habíamos hablado en años. A veces nos quedábamos en silencio. Pero este silencio no me oprimía el pecho. Descansaba ahí. Aún así, mi corazón se preocupaba por Daniel. El corazón de una madre nunca deja de escuchar. Llamaba todas las noches. A veces solo para decir hola. A veces para llorar. Está enojada, dijo una vez. Le dice a todos que la abandoné. Miguel escuchó en silencio. La verdad siempre pasa la factura, dijo. Solo estás recibiendo la tuya. Daniel exhaló con dificultad. No sé quién soy sin ella. Admitió. Miguel respondió con suavidad. Entonces aquí es donde empiezas. Claudia no desapareció. Contó su versión. A familiares. A amigos. A cualquiera que quisiera escuchar. Dijo que yo era controladora. Que dividía la familia. Que puse a Miguel en su contra. Algunos le creyeron. Noté susurros en el mercado. Miradas prolongadas en la iglesia. Al principio, dolió. Ese viejo impulso regresó. Explicarme. Defender mis intenciones. Miguel me detuvo. No necesitas testigos. Para tu verdad, dijo. Así que me quedé callada. No por miedo. Por elección. Una tarde. Carmen volvió a visitarme. Me observó con atención. Estás diferente, dijo. ¿Cómo?, pregunté. Más erguida, respondió. Como alguien que por fin dejó de encogerse.
Sonreí. Tal vez tenía razón. ¿Alguna vez has notado que la verdad nunca se apresura? Espera. Observa. Y luego, un día, entra en la habitación. Sin pedir permiso. Me pregunto, ¿qué pasa cuando las mentiras se cansan de sostenerse solas? Porque ese momento estaba más cerca de lo que Claudia sabía. Pasaron semanas. Luego meses. Daniel empezó terapia. Me lo dijo él mismo. Es difícil, dijo. Estoy aprendiendo cuánto ignoré. Cuánto justifiqué. Su voz sonaba más ligera. Pero también cruda. Me sentí orgullosa. Y profundamente triste. Orgullosa de que estuviera creciendo. Triste de que el dolor fuera necesario para abrirle los ojos. Miguel me apretó la mano. Así es como terminan los patrones, dijo. No suavemente. Sino con verdad. Entonces llegó la llamada. Tarde en la noche. La voz de Daniel temblaba. Lo hizo, dijo. ¿Hizo qué? Pregunté. Destruyó mis cosas, dijo. Mis fotos. Mis cartas. Los regalos que tú me diste. El pecho se me cerró. Se rió, agregó. Dijo que no era nada. Solo papel. Las mismas palabras. Miguel escuchaba a mi lado. Cuando Daniel terminó, Miguel habló con calma. Ahora entiendes, dijo. ¿Cómo se sintió tu madre? Silencio. Sí, susurró Daniel. De verdad que sí. Una semana después, Claudia regresó. Sola. Sin amigos. Sin teléfonos. Sin público. Tenía los ojos rojos. La voz tensa. No pensé que llegaría tan lejos. Dijo. Miguel no se ablandó. No pensaste que te alcanzaría. La corrigió. Ella me miró. ¿Por primera vez? No había risa. Solo miedo. Y duda. Estaba enojada, dijo ella. Me sentí juzgada. Le sostuve la mirada. El dolor no justifica la crueldad. Dije en voz baja. No tuvo respuesta. Se fue sin gritar. Sin burlas. Solo silencio. Fue entonces cuando entendí. Algo. La risa desaparece. Cuando llegan las consecuencias. Y la humillación siempre encuentra el camino de regreso. A las manos que la soltaron. No por venganza. Sino porque la verdad restaura el equilibrio. Esa noche, Miguel volvió a quitarse el anillo. Mi corazón dio un salto. Pero él sonrió. Lo estoy limpiando, dijo. Algunas cosas necesitan cuidado. Reí suavemente. Se lo volvió a poner. Algunas cosas, dijo. Valen la pena protegerse. Me apoyé en él. Y por primera vez, no sentí arrepentimiento. Solo claridad. Pero nuestra historia no había terminado. Porque la confrontación es ruidosa. El perdón es silencioso. Y mucho más difícil. Y esa lección me estaba esperando después. El perdón no llegó rápido. Nunca lo hace. La gente piensa que perdonar es un momento. Una palabra. Un abrazo. Pero para mí, fue una caminata larga. A través de la memoria y el dolor. Después de la última visita de Claudia, la casa volvió al silencio. No tenso. No roto. Solo quieto. Miguel y yo encontramos un nuevo ritmo. Caminatas por la mañana. Café compartido. Tardes largas donde el tiempo volvía a sentirse amable. A veces hablábamos del pasado. A veces no. Ambas cosas se sentían honestas. Daniel nos visitaba seguido. Se veía diferente. Cansado, pero más claro. Una tarde. Se sentó frente a mí.
Quiero preguntarte algo, dijo. Asentí. ¿Crees que algún día puedas perdonarla? La pregunta se quedó entre nosotros. No lo sé todavía, dije despacio. Pero no cargo odio. Miguel asintió. El odio mantiene las heridas abiertas, dijo. El perdón las cierra. Pero las cicatrices se quedan. Daniel absorbió esas palabras. ¿Alguna vez te has sentido dividido? ¿Entre proteger tu paz y volver a abrir tu corazón? Me pregunto. ¿El perdón es algo que ofrecemos a otros? ¿O algo que nos damos permiso de cargar nosotros mismos? Porque cuando finalmente entendí la respuesta, todo cambió. Unas semanas después, llegó un sobre pequeño, sin dirección de remitente. Dentro había una nota. Perdón por reírme. No te vi como persona entonces. Ahora sí. Sin nombre. Sin defensa. Sostuve el papel con los dedos temblorosos. Miguel lo leyó. No dijo nada. A veces el silencio es la forma más profunda de respeto. Claudia no regresó después de eso. No de inmediato. Daniel siguió sanando. Su risa volvió. Risa verdadera. Aprendió a cocinar. A estar solo sin huir de sí mismo. Una noche dijo algo que me sorprendió. No creo que alguna vez haya aprendido. ¿Cómo se ve el amor? Miguel respondió con suavidad. Entonces apréndelo ahora. De personas que no te hieren. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron. Luego Daniel nos dijo que había pedido el divorcio. Sentí tristeza. No alivio. Porque los finales también duelen. Incluso cuando son necesarios. Pero también sentí paz. Porque el abuso. Incluso el abuso silencioso. Nunca debe preservarse. Solo por comodidad. Claudia volvió a comunicarse. Esta vez, pidió vernos. Solo a mí. Miguel se ofreció a acompañarme. Rechacé. Necesitaba este momento. En mis propios términos. Nos encontramos en un café pequeño. Público. Neutral. Ella se veía más pequeña. Mayor. Fui cruel, dijo. Pensé que la fuerza significaba ser ruidosa. Escuché. No para perdonarla. Sino para escucharme a mí misma mantenerme firme. Te perdono, dije con cuidado. Pero no voy a olvidar. Ella asintió. No espero nada más. Y eso fue suficiente. Caminé a casa más ligera. No porque todo estuviera sanado. Sino porque era libre. Libre de esperar arrepentimiento. Libre de necesitar cierre. Miguel me recibió en la puerta. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. De verdad que sí. Esa noche. Pensé otra vez en los regalos. El papel roto. Las risas. Como algo destinado a humillar. Había revelado lo que realmente es la dignidad. La bondad no es debilidad. El silencio no es consentimiento. Y la dignidad no es ruidosa. Es firme. Pero nuestra historia todavía tenía un último capítulo silencioso. Porque sanar no es solo sobre lo que sobrevives. Es sobre lo que eliges después. Después del perdón. La vida no se volvió perfecta de repente. Pero se volvió honesta. Miguel y yo regresamos a días simples. Idas al supermercado. Desayunos lentos. Caminatas por la tarde cuando el sol suavizaba el mundo. Reímos más. No fuerte. No para otros. Sino libres. Daniel venía seguido. A veces solo. A veces con los niños. Los nietos volvieron a llenar la casa. Su risa sonaba diferente ahora. Más ligera. Sin miedo. Cocinaba con ellos. Les enseñaba recetas. Hablaba español sin disculparme.
Nadie me corregía. Nadie me apuraba. Una tarde. Daniel me observó con los niños. Nunca me di cuenta, dijo en voz baja. ¿De qué?, pregunté. ¿De cuánto diste?, dijo. ¿Y de lo poco que pediste? Miguel asintió. Así sobrevive el amor, dijo. Pero nunca debería ponerse a prueba de esa manera. Daniel escuchó. De verdad escuchó. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que las lecciones más importantes llegan después de que el dolor termina? Me pregunto. ¿Qué queda de nosotros? ¿Cuándo sobrevivir ya no es el objetivo? ¿Por qué? Lo que quedó cambió la forma en que elegí vivir. La comunidad también cambió. Personas que antes murmuraban ahora me saludaban con calidez. Algunos se disculparon. Otros se quedaron en silencio. Acepté ambas cosas. Porque la paz no necesita permiso. Una tarde. Daniel llegó cargando una caja. Dentro había fotos, cartas, pequeños regalos. Los que ella destruyó, dijo. Encontré pedazos. Salvé lo que pude. Los toqué con cuidado. Algunos estaban rotos. Otros descoloridos. Pero aún tenían significado. Miguel sonrió suavemente. No todo se rompe más allá de la reparación, dijo. Poco después, Daniel comenzó a hacer voluntariado, ayudando a personas que necesitaban paciencia. Escuchando más de lo que hablaba. Necesito devolver algo, dijo. Sentí orgullo. No porque sufriera, sino porque aprendió. Una noche, Miguel y yo nos sentamos en el porche. El aire estaba tibio. Se quitó el anillo y lo colocó en mi palma. Solo por un momento, dijo. Se sentía pesado. Cálido. Este anillo, dijo. Me recuerda porque finalmente me levanté. Lo miré. Gracias, susurré. Sonrió. Siempre. Mientras el cielo se oscurecía, sentí algo desconocido. Seguridad. No porque nada pudiera herirme, sino porque sabía que no volvería a quedarme en silencio. Ese conocimiento lo cambió todo. Pensé en Claudia. No con enojo. No con lástima. Solo con comprensión. El dolor viaja hasta que alguien deja de cargarlo hacia adelante. Nosotros lo detuvimos. La casa volvió a estar llena. No de ruido, sino de respeto. Y eso fue suficiente. Casi. Porque todavía había una última verdad que necesitaba decir. No para ellos, sino para cualquiera que esté escuchando. Y crea que el silencio es fortaleza. Mientras estoy aquí ahora, contándote esta historia, la casa vuelve a estar en silencio. Pero es un silencio diferente. No pesado. No solitario. Es el silencio de la paz. Miguel está en el otro cuarto, leyendo. Su anillo aún en su dedo. Gastado. Rayado. Fuerte. Daniel está construyendo una nueva vida. Despacio. Con cuidado. Los nietos nos visitan seguido. Me abrazan fuerte. Me escuchan cuando hablo. Me ven. Cuando pienso en aquel día. El día en que destruyeron mis regalos. Ya no siento vergüenza. Siento claridad. Porque ese momento le mostró a todos quién era yo realmente. Y quién no era. No era débil. Era paciente. No era invisible. Me ignoraban. Y esas no son lo mismo. Déjame preguntarte algo importante. ¿Alguna vez has sonreído a través del dolor? Porque pensaste que quedarte callada ¿era lo correcto? Quiero que escuches esto con claridad. La bondad sin dignidad
Poco a poco se convierte en silencio. Y el silencio. Les enseña a las personas lo que se les permite hacerte. Pero en el momento en que alguien se levanta, aunque sea suavemente, el mundo cambia. Miguel me enseñó eso. No con gritos. No con enojo. Sino con un solo gesto sencillo. Quitarse el anillo. Ese anillo no terminó un matrimonio. Protegió uno. Le recordó a todos cómo se ve el amor cuando es real. Si estás escuchando esto y te sientes pequeño en tu propia casa, por favor recuerda esto. Tu dolor es real. Aunque la gente se ría, aunque te llamen sensible, mereces respeto. Y el respeto no viene de desaparecer en silencio. Viene de la verdad. Perdoné a Claudia. Pero no regresé al silencio. Esa fue la diferencia. El perdón abrió mi corazón. Los límites lo protegieron. Ambos son necesarios. Si mi historia te tocó, por favor compártela. Hay muchas personas viviendo en silencio con dolor en este momento. Hazles saber que no están solas. Y dime en los comentarios. ¿Desde dónde estás escuchando? Tu voz también importa. Mi nombre es Abuela Rosa. Esta fue mi historia. No una historia de venganza. No una historia de enojo. Sino una historia de fuerza silenciosa. Y si recuerdas una sola cosa, por favor recuerda esto. El amor nunca debería pedirte que desaparezcas.